Apple en 2020 se metió en un lío de los gordos. Decidió crear su propio chip, dejando atrás los procesadores de Intel que llevaba usando tantos años. Llamó a su plan maestro Apple Silicon, siguiendo la lógica de, si ya diseñamos nuestros procesadores para iPhones, ¿por qué no vamos a diseñar también los de los Macs, no? Y desde aquel momento vimos salir al mercado portátiles muy finos, con mucha batería y una potencia que no estaba nada mal. Pero en este proceso Apple dejó desatendida a una parte muy importante de su público, las personas que realmente necesitan potencia bruta, músculo para poder editar, trabajar con programas de 3D y todo tipo de aplicaciones. Es cierto que hace poco vimos el MacBook Pro de 16 pulgadas con el M1 Max, pero no deja de ser un portátil con sus limitaciones. Y vamos, lo que todos estábamos esperando pues es una estación de trabajo, un sustituto digno del Mac Pro. Y señores, parece que este va a ser el nuevo Mac Studio. O por lo menos eso creo. Lo descubriremos después de un mensaje de nuestro sponsor. Surfshark es un servicio de VPN. Su funcionamiento es muy simple. En lugar de conectarte de forma directa a los servidores de internet, te conectas a Surfshark y ellos se conectan por ti. Esto te permite hacerte pasar por alguien de otro país para ver series de Netflix en más de 15 países distintos. También filtra anuncios no deseados y posible malware, y te permite conectarte con infinitos dispositivos, o sea, lo puedes tener en tu móvil, tu PC, tu tele o directamente en el router de casa. Por otro lado, tus datos viajarán cifrados, lo cual reduce el riesgo de intercepción cuando utilizas redes Wi-Fi públicas. Y por último, Surfshark no guarda ningún tipo de registro de tu actividad. Utiliza el código de descuento NATE para obtener un descuento del 83% y 3 meses extra gratis. Gracias a Surfshark por patrocinar este espacio y ahora sigamos con el vídeo de hoy. Steve Jobs no era una persona fácil, o por lo menos es lo que se plasma en su biografía. Pero desde luego tenía una visión muy clara de lo que era Apple y todo lo que representaba. Una visión que después de marcharse dejó en manos de Tim Cook, que es el CEO actual de Apple. Sabíamos que después de que Steve Jobs ya no estuviese en Apple, ya no volvería a ser la misma empresa. Pero las cosas han cambiado mucho más de lo que podríamos llegar a pensar. Una de las cosas de las que se jactaba Steve era de que todos los productos de Apple cabían en una sola mesa. Que era la simplicidad y la calidad de los productos, no la cantidad o variedad, la que les hacía realmente ser los líderes en lo que hacían. Que eran las cosas a las que decías que no las que definían tu camino. El hecho de que solo existiera un iPhone, un MacBook, un iMac y poca cosa más hacía que cada una de estas líneas de producto estuviesen depuradas, trabajadas, perfeccionadas y pensadas para ser equilibradas en todos sus aspectos. A ver, otra cosa es que realmente lo consiguiesen, ¿no? O sea, nadie es perfecto, ninguna empresa, ningún ser humano, ningún producto. El punto aquí es que esa es la filosofía con la que ellos trabajaban, la visión que había detrás de cómo se hacían las cosas. Esto, como os decía antes, ha cambiado muchísimo realmente, ¿no? Esa simplicidad casi única de Apple está desapareciendo cada vez más. Si vamos a comprar un Mac hoy en día, tenemos 6 categorías distintas de productos. Primero tenemos el MacBook Air, que ya viene con el Apple M1. Luego tenemos los MacBook Pro de 13 pulgadas, que también tienen el M1. Pero también tenemos el MacBook Pro de 14 y el de 16, que son muy parecidos al Pro normal, pero que son más potentes y llevan el M1 Pro y el M1 Max. Que por cierto, M1 Pro, M1 Max, también se parece mucho a los nombres de los iPhones, porque antes teníamos el iPhone y ya está, pero ahora tenemos el iPhone SE, el iPhone Pro y el iPhone Pro Max. Luego vienen los iMacs, que siempre han sido de 27 pulgadas y de 24, pero ahora solo existe el de 24 con el Apple M1. Podemos encontrar el iMac de 27 y el iMac Pro que existían en la época de los procesadores Intel en alguna tienda online, pero bueno, en la tienda oficial de Apple ya no están disponibles, ya no se venden porque pues están descatalogados. En resumen, la línea de los Macs es portátiles, demasiados para mi gusto, el todo en uno, el sobremesa mini. Y ahora lo normal en Apple sería pues que saquen un ordenador de sobremesa grande, como por ejemplo el Mac Pro, el mítico ordenador para profesionales que todos estos últimos años ha pasado por un par de transformaciones. Antes era una torre muy grande, este fue el clásico de toda la vida, ¿no? Luego fue una especie de turbina de color negro, tamaño pequeñito, muy comparado con una papelera, de hecho es que tiene toda la pinta de papelera. Y por último, como los procesadores de Intel se calentaban tanto, pues volvieron a hacerlo grande, ¿no? Grandes agujeros con el Mac Pro rallador de queso, uno de los modelos más extraños. Ahora con Apple Silicon están renovando todos los modelos. Y lo que todos esperamos, o por lo menos yo, era un rallador de queso en miniatura, o algún tipo de modelo de Mac Pro con una versión más avanzada del procesador M1 de Apple, y lo que tuvimos fue el Mac Studio. ¿Sustituye el Mac Studio al Mac Pro?
Evidentemente no, porque el Mac Pro de hecho es la sexta categoría de Macs que sigue a la venta en la página web de Apple, y de hecho lo más raro de todo esto es que es el único Mac que todavía se sigue vendiendo con procesador Intel. Todo el resto han sido retirados de la web oficial y por lo tanto ya están descatalogados. O sea, tenemos todo M1 y queda luego el Mac Pro. Esto lo que quiere decir, creo yo, es que veremos a lo largo de este mismo año, 2022, un Mac Pro en varios modelos con un M1, pues no sé qué M1. ¿Con el Ultra también? Bueno, vamos a hablar un momento de los M1. El M1 es este nuevo chip de Apple Silicon que llevan todos los Macs de nueva generación. Es un procesador que está basado en ARM. Esto significa que se parece más al procesador de un iPhone que al de uno de estos PCs que solemos ver en el canal. Pero rinde de todos modos bastante bien. De este, como os decía, sacaron el M1, el M1 Pro y el M1 Max. Y ahora para este nuevo Mac Studio, el M1 Ultra. Aquí los podéis ver en orden de potencia en pantalla. Tengo que decir que la nomenclatura, a ver, más o menos tiene sentido. Ultra es más que Max. Literalmente no, porque Max significa Maximum, que es el máximo, y no hay nada más que el máximo, ¿no? Pero bueno, lo vamos a aceptar. Max es más que Pro, porque es el máximo, y Pro es mejor que nada, porque cualquier cosa es mejor que nada, menos en el iPhone, donde ese es peor que nada. Esto, aunque parezca tener lógica, a mí me confunde, porque, como os dije antes, en el iPhone el modelo superior es el Pro, y el Pro Max es la versión más grande, o sea, Max en iPhone significa pulgadas, mientras que en los M1 Max es un modelo superior al Pro, y creo sinceramente que Steve estaría muy descontento con todo esto. Con lo que no estaría descontento es con el Mac Studio. Es un producto con mucho mimo, mucha atención al detalle, un diseño impecable. El chasis exterior está hecho de aluminio anodizado en una sola pieza muy bien maquinada, con unos acabados que solo puedes ver en ciertos productos de Apple. Llamadme lo que queráis. Y sí, Apple no es perfecta, lo sé y todos lo sabemos, ¿vale? Pero este chasis es precioso. Y aunque lo que estoy diciendo al final es una opinión mía, subjetiva, lo que no se puede negar es que tiene un trabajo muy fino de fabricación. Y dentro del precio de este aparato, que es bastante alto, este chasis tan bonito viene incluido. Esto ya nos está diciendo algo. No es un mini ordenador más, como por ejemplo el Intel NUC, que es una cajita de plástico, o incluso los mejores PCs de tamaño reducido, como el Corsair One o el mismo NUC Stream, que son prácticamente plástico y rejillas de metal de ventilación. Esto es otra cosa, esto es un ordenador de lujo, y los materiales y los acabados lo reflejan ya a primera vista. Y sí, tiene un parecido razonable con el Mac Mini. En cuanto a la forma base, han sido incluso demasiado conservadores. Pero también, no sé si consciente o inconscientemente, este diseño también tiene un lenguaje, ¿no? Nos está diciendo que es como un Mac Mini, o sea, cabe en tu mesa, pero es más potente, más grande, ¿no? Me atrevería a decir que le llamaron Mac Studio porque Mac Mini Pro era, bueno, un poquito largo y contradictorio también, ¿no? Las grandes diferencias con el Mini aquí son dos, bueno, sin contar el tamaño, claro, ¿no? Porque este es más grande, claro. Primero que nada, la conectividad es bastante buena. Es más, tiene dos puertos USB normales de toda la vida. Es algo que yo pensaba que no vería nunca más en un producto de Apple. Y por mucho que Tim Cook les tenga, no sé, algún tipo de fobia, pues siguen siendo útiles. La gente sigue usando en 2022 puertos USB y Apple por fin enfrentó esta realidad, aunque solo sea para el Mac Studio. Porque a ver, lo que está claro es que hay cosas que Apple no tiene claras. O sea, primero te saca un MacBook Pro de 13 pulgadas que lleva la Touch Bar y no tiene ningún puerto. Luego te saca uno más grande que tiene puertos y no tiene la Touch Bar. Y ahora te saca uno que tiene USBs. O sea, increíble. USB-C, el pequeño gran caballo ganador de Apple, tenemos 4, 2 de los cuales están en el frontal. Ok, entiendo que la gente no quiere darle la vuelta a su Mac para tener que estar ahí conectando un disco duro, pero queda feísimo conectar cosas en la parte delantera. Incluso una pequeña tarjeta SD. Es irónico porque de alguna forma a mí me recuerda a los típicos dongles estos de aluminio chinos que te venden en Amazon para los Macs. Pero bueno, queríamos puertos y tenemos puertos. Sobre todo a mí lo que me ha hecho súper feliz es el puerto Ethernet de 10 gigabits por segundo. Y me ha hecho feliz porque, bueno, como muchos estudios que trabajan con vídeo, nosotros tenemos el material, los archivos de los vídeos y tal, pues en un servidor que está en red. Y cuando editas vídeos muy pesados, especialmente con multicámara, tener mucho ancho de banda es algo necesario. También una parte muy interesante que han trabajado aquí es el sistema de refrigeración. Es un sistema que está construido a medida para este ordenador, que no vamos a ver en ningún otro, o sea, realmente es único de este producto, y eso también hace que el precio sea un poco más caro, ¿no? Porque cuando tú fabricas, imagínate, eres Noctua, ¿no? Y fabricas ventiladores para torres. Tú te compras una torre, compras un ventilador y lo pones ahí, ¿no? Un típico PC que te montas en casa. Pues esos ventiladores son compatibles con un montón de torres en todo el mundo. Y muchísima gente los va a acabar comprando, por lo cual tú puedes fabricar millones y millones y millones. Ahora, el Mac Studio no va a tener tantas ventas
como estos PCs que se van a vender a lo largo del mundo, ¿no? Donde puedes meter un ventilador de esto. Por lo cual, de este ventilador que fabrican para una torre, se van a vender muchísimas más unidades alrededor del mundo que de ventiladores para el Mac Studio. En fabricación, cuanto más hacemos de un solo modelo, más barato sale, y si hacemos poquitas, sale mucho más caro. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay gente que lo diseña, que cobra un sueldo, porque se fabrican moldes, hay maquinaria que se tiene que hacer especialmente para esa pieza, y cuantas más se hacen, pues sale más barato, y cuantas menos se hacen, sale más caro. Pero tengo que decir que la ventilación es una solución muy buena, porque realmente el ordenador no hace mucho ruido. Sí que es un poco más ruidoso que los modelos anteriores que vimos de Apple, pero no es un ruido comparable a una torre trabajando a máximo rendimiento, ¿vale? Ese punto creo que también es positivo, además de que los M1 en sí son bastante fríos, o sea, no se calientan tanto como una torre, ¿no? Por lo cual, esto nos permite tener ordenadores más pequeños, con sistemas de refrigeración más pequeños, y esa es la gran ventaja también que tiene Apple Silicon, ¿no? Que se calienta menos, necesita menos refrigeración, cabe en un sitio más pequeño. Ok, todo esto está muy bien, pero ¿qué tipo de potencia podemos esperar de un ordenador como este? Aquí ha habido una sorpresa. Ahora que Apple ha sacado ya unos cuantos procesadores, tenemos una imagen muchísimo más clara de qué va a ser esta generación a nivel electrónico. De hecho, para los más geeks de este canal, os lo cuento. Apple construyó este M1, que es la primera versión de Apple Silicon, basándose en los mismos chips que tiene el iPhone. En concreto, basándose en el A14 Bionic, que tenemos en toda la generación de iPhone 12. En este procesador tenemos dos tipos de núcleos, algunos que son de alta potencia y de alto consumo, que se llaman Firestorm, y otros que son de bajo consumo y baja potencia, que se llaman iStorm. Estos mismos núcleos son los que tenemos en el M1. Quizás no lo habías visto de esta manera, pero realmente el M1 es la respuesta a la típica pregunta de ¿qué pasaría si pusiésemos un procesador de móvil en un ordenador? Y de este M1 tenemos tres versiones principales. El básico, o sea, M1 a secas, el Pro y el Max. Y ahora Apple nos presenta el Ultra. Pero en realidad el Ultra no existe, no es un chip nuevo, sino que son dos chips M1 Max combinados entre ellos, o sea, como pegaditos, ¿no? Conectados. Y esto también nos da una buena idea de cómo va a ser ese gama alta del M1. Me explico. Yo creo que falta otro M1 en la familia, ¿vale? Uno que todavía no sabemos nada, todavía no hemos visto, no sé cómo le van a llamar, si va a ser el Hyper, el Mega, o bueno, lo que sea que venga después de Ultra según Apple. Esto ya empieza a aparecer los niveles de Super Saiyan, ¿no? Este nuevo chip más potente serían 4 chips Max combinados entre ellos. ¿Os suena esto, verdad? AMD Threadripper. Sí, en AMD pasa lo mismo. El Ryzen 9 son 2 Ryzen 7 juntos y el Threadripper son 4 de ellos. Y bueno, creo que esto es lo que vamos a ver en el nuevo Mac Pro, que por cierto, no confundamos con el M1 Pro ni con el MacBook Pro, que son tres cosas distintas. Del Mac Studio existen dos versiones, una que viene con el Max y otra que viene con el Ultra. Una es el doble de chips de la otra, básicamente, ¿no? El Max tiene 10 núcleos, el Ultra tiene 20. Ahora, lo que varía también dentro de estos procesadores es la tarjeta gráfica. Tenemos 24 núcleos, 32 para el Max y respectivamente los dobles, o sea, para el Ultra, que son 48 y 64. El nuestro, como no, es el de 64 núcleos de gráfica y 20 núcleos con el Ultra. Ok, dejando atrás los detalles técnicos, ¿vale? Este Mac es lo más potente que vende Apple ahora mismo. A mí me costó 5.779 euros, casi 6.000 euros, con 64 GB de RAM, 1 TB de SSD, sin teclado, sin ratón, sin monitor. Es mucho dinero, ¿no? Pero bueno, quizás por el rendimiento no lo sea tanto. A lo mejor este es el precio que hay que pagar para conseguir un rendimiento tan alto. Bueno, pues resulta que hace muy poco en el canal montamos un ordenador para poder editar mejor en After Effects a 4K en el canal. Ese ordenador es un PC normal y corriente, una torre de toda la vida montada por piezas, pero que tiene lo mejor de lo mejor, especialmente para el uso concreto que le queríamos dar, que es edición y animación. Lleva un i9 12900K de Intel, que saca más nota que ningún otro en After Effects, y una 3090, que es una de las mejores gráficas que existe en el mercado. El PC este también tiene USB-C, tiene también red de 10 gigabits por segundo, y bueno, hasta tiene cosas extra, como por ejemplo más sitios donde conectar cosas y la posibilidad de meter tarjetas extra o de cambiar la gráfica y el procesador. Este ordenador nos costaría unos 5.000 euros. A ver, podemos subir un poquito el precio sumando, yo que sé, un chasis más caro, se le puede poner refrigeración líquida, se le pueden poner ventiladores extra y llevarlo a los 5.500, casi 6.000 si lo apuramos, incluso pagando el montaje y alguna cosa más. Pero vamos, este que tenemos aquí, con el sobreprecio de la gráfica, que cuesta 1.900, ya nos llega a los 5.000. Total, tenemos esta torre, 5.500 euros más o menos, y este Mac Studio de 5.700. Ordenadores que, bueno, son parecidos en precio. La diferencia más grande así a simple vista sería que uno es muy pequeñito y compacto y el otro, bueno, es una torre grande. Además, el Mac lleva macOS y la torre lleva Windows. Sería un poco lo que así a simple vista más destacaría, ¿no?
Ahora, en rendimiento, ¿cómo rinden? Aquí las cosas van a cambiar mucho. Las primeras pruebas que hicimos fueron Cinebench y Blender, que esto básicamente son dos programas de diseño y render en 3D. Son pruebas que van súper bien para comparar el rendimiento, porque cuanta más potencia bruta tiene el procesador, más puntos sacan, ¿no? Entonces van muy bien para ver qué tan bestia es el procesador. Primero, en Cinebench, el PC es un 10% más potente con todos los núcleos y un 30% más potente con un solo núcleo. En Blender vemos que depende mucho de la prueba, pero en general el Mac es un poquito más potente que el PC, un 5% en la prueba que más destaca. Pero bueno, bastante parecidos. Geekbench también es una prueba súper interesante porque, bueno, es una prueba que crearon que prueba como muchas tareas del día a día, ¿no? Como comprimir archivos, encriptar, cargar páginas web, detección facial, y, bueno, un poquito de todo. Prueba todo esto y te saca una puntuación. En el caso del i9 es mejor en algunas tareas que no usan todos los núcleos, y en el caso del Mac es mejor en tareas que sí usan muchos núcleos, lo cual también tiene sentido porque el Mac tiene 20 núcleos y el i9 tiene 16. Por lo que más o menos podemos esperar que este Mac en ciertas tareas funcione mejor al usar todos los núcleos respecto al i9. Estos son buenas noticias porque, bueno, estamos viendo que para programas que aprovechan mucho el procesador, como por ejemplo programas de edición musical o cierto tipo de cálculo científico, la CPU está a la altura de una torre que lleva un precio similar. O sea, calidad-precio de procesador no anda mal, creo yo, ¿vale? Ahora, esto solo es usando el procesador, pero estos ordenadores tienen algo especial, que además es lo que los hace tan caros, y es la tarjeta gráfica. Muchos programas, como los juegos o la edición de vídeo, incluso render en 3D, usan la gráfica para funcionar. Y con la gráfica las cosas cambian mucho. En Blender con tarjeta gráfica, bueno, no hace falta ni leer los números, lo veis vosotros mismos, ¿verdad? El PC es 5 veces más potente que el Mac. Pero bueno, esto también puede ser por muchas cosas. Puede ser que Blender esté mejor hecho para PC que para Mac y bueno, bla bla bla. Así que vamos con otra. Vamos con pruebas de OpenCL, también de Geekbench. En este caso es de nuevo la tarjeta gráfica. Ahora lo que probamos es cálculo científico, procesamiento de imágenes, como por ejemplo para los que entendáis un poco el operador Sobel, de detección facial, Sparse Fast Fourier Transfer, simulación de partículas y cosas por el estilo. Pues en este caso el PC es un poco más del doble de mejor respecto al Mac. Pero la prueba más clara para ver qué tal funciona esta gráfica, la que más visual es, son los videojuegos. Decidimos probar Shadow of the Tomb Raider, que es un juego que está para Mac, que el port está bastante bien hecho, por lo cual funciona muy bien. Y aquí lo que pudimos ver es que en este Mac Studio saca 108 FPS, que son un poquito más de la mitad de los 209 que saca nuestro PC. Pero ojo, porque también pusimos un par de PCs para comparar, para que veáis un poco cómo se compara con otras cosas. Primero, un portátil gaming de gama alta AMD, que es prácticamente igual en rendimiento, y una torre con un Ryzen 7 y una 3060 también se le acerca mucho, ¿no? Por ahí va la cosa. Uf. Bueno, vaya montaña rusa de emociones, ¿verdad? Las pruebas hablan por sí solas. El Mac Studio, que lleva un procesador hecho de núcleos diseñados para iPhone, consigue plantarle cara al mejor procesador para PC que tiene Intel ahora mismo. El gran punto flaco de este ordenador es la tarjeta gráfica. Si combinamos las pruebas, podemos decir que más o menos la gráfica de este M1 Ultra, que es el más potente de todos, pues es la mitad de una 3090. Se compararía más o menos con un PC con una RTX 3060, que es una gráfica de gama mucho más baja que cuesta un tercio ahora mismo. Si tuviese que resumir esta review en una sola frase, sería Mac Studio. Un PC de precio similar, tiene el doble de potencia gráfica, pero también ocupa mucho menos espacio en la mesa. Ok, es cierto que no todo es el rendimiento, pero claro, no estamos hablando de un portátil. Cosas como la batería, el monitor, el teclado, el audio, es que dan totalmente igual. Habrá gente que le guste tener un cubito de aluminio en la mesa, pero yo me quedo 1000 veces antes con la torre. Creo que Apple tiene un déficit en la parte de potencia gráfica. Habrá que ver qué pasa con este chip, que son 4 Macs combinados, que bueno, yo digo que serán 4, pero vete a saber lo que hacen. Pero ahora mismo no veo que pueda competir con un buen PC. Y me podéis decir, ok, a ver, que no pasa nada, que no hay gente que no necesita tanta potencia gráfica. Pero aún así, si te quieres comprar una torre que tenga un rendimiento muy parecido a este Mac Studio, te costaría unos 3.500 euros. Os dejaré los links abajo en la descripción para que veáis todo lo que yo montaría en un PC de este estilo que se compararía al Mac Studio. Ahora, del monitor, que no he hablado nada, no voy a hablar hoy. Quizás otro día, quizás nunca. Me gusta, pero es muy caro por 1.700 euros. Por suerte le puedes montar cualquier monitor de otra marca y cualquier otra cosa, pero bueno, vamos a dejarlo aquí y ya veremos si en el futuro hablo de él. Y bueno, hasta aquí un poco mi comparativa del Mac más caro que se está vendiendo ahora mismo, que es el Mac Studio con el M1 Ultra. Es un ordenador muy caro y sobre todo si lo queremos comparar con una torre, pues es muy difícil, ¿verdad? Y bueno, ahí que cada uno saque sus conclusiones y que cada uno haga con su dinero lo que le dé la gana, la verdad. Yo no me lo compraría. Vosotros sí, pues adelante, compradlo. Y nada, dejad una manito para arriba, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo.